¿qué tal? Mucho gusto. Buenos días. Les agradezco su tiempo. Bueno, vamos a comenzar. Vamos a ver el webinar de selección de cables de fibra óptica. Como bien lo menciona, pues, Melanie. En este caso es la idea y las características que yo debo de saber para poder solicitar algún cable de fibra requerido o dependiendo de la necesidad que yo tenga. Como bien dice, pues bueno, vamos integrándonos dentro del catálogo de Dielsa, el cual es un aliado comercial muy valioso. Y bueno, espero la información les sirva bastante. Vamos a comenzar, voy a compartir mi pantalla. Denme un segundo. Pues bueno, me parece que ahí ya pueden observar ustedes. Una vez más, bienvenidos a todos, les agradezco su tiempo. Es el webinar de selección de cables de fibra óptica. Pues esto presentado en conjunto con Optral y Dielsa. Me presento, mi nombre es Antonio Quintana, soy ingeniero industrial. Estoy como área manager para México y Centroamérica en la filial de Optral, en la cual ya llevo 3 años. Soy ingeniero con una experiencia en más de 9 años en telecomunicaciones o en el ámbito específico de cable de fibra óptica. He estado en varias áreas como la parte comercial, desarrollo de producto, área operativa, ¿vale? Igualmente, no sé si ustedes nos conozcan, ubiquen, hayan escuchado hablar de la compañía Optral, que les tenga certeza de que realmente no somos alguien nuevo en el mercado, somos una empresa que ya tiene más de 33 años a nivel mundial de experiencia. Somos una empresa española, la cual fue fundada en 1988. Actualmente Optral solamente se dedica al diseño, fabricación y distribución de cables de fibra óptica. Solamente tenemos este material. En este caso, si hay más elementos que se requieran para la red, bueno, trabajamos en conjunto con nuestro aliado comercial. En este caso, todos los componentes los pueden encontrar en Dielsa. Perfecto. Bueno, la presencia global de Optral, tenemos 3 filiales en Latinoamérica, lo que es México, Chile y Colombia, una oficina central en Madrid, un centro tecnológico y productivo en Barcelona y un centro productivo y logístico en Fraga. ¿Qué es estas dos cosas? Pues simplemente son 2 plantas que tenemos para la fabricación de N configuración de cables, ¿va? Bueno, con esta infraestructura, además de tener una red de más de 30 aliados comerciales como lo es Dielsa, pues bueno, podemos lograr una presencia y exportar nuestros productos a más de 70 países alrededor del mundo. Y bueno, pues como tal, empecemos en materia. Eh, pues ustedes saben, cada vez es más constante el hecho de que muchas áreas soliciten cableado de fibra óptica. La selección de un cable de fibra óptica más apropiado para una aplicación concreta es una tarea pues frecuente y difícil a su vez, tanto para los departamentos de ingeniería como para los compradores de las diferentes empresas. Esto es consecuencia directa pues de un aumento en el uso de este material para los medios de transmisión en todo tipo de instalaciones. Esta tarea pues ha dejado de ser un trabajo de especialistas, o sea, para volverse un cometido cada vez más frecuente para la generalidad de los responsables de estas áreas en todos tipos de compañías. ¿Qué es esto? Pues anteriormente el experto era el ingeniero que estaba instalando o estaba revisando pues cómo hacer la red o haciendo el diseño de red y por lo tanto pues sabía cuál es el material concreto o correcto que podría utilizar. Actualmente pues bueno ya esta necesidad se ha ido extendiendo en donde no solo el ingeniero sino también el usuario, el que solicita el servicio, los compradores, el cliente que necesita saber un tipo de cable, pues bueno, ya también están involucrados en la solicitud de un cable de fibra óptica. Por lo tanto, es bueno saber qué debo de decir yo, qué características debo entender para poder definir un cable de fibra óptica, pues acorde a la necesidad que yo tengo. Lo mencionaba, es más frecuente que estos responsables de la compra o instalación de cable de fibra óptica soliciten el material mucho más frecuentemente, pues con algunas definiciones como necesito cable de N fibras, multimodo para interior-exterior, antihumedad, antirroedores o
cable de N fibras, monomodo, dieléctrico y con cubierta ignífuga. ¿Sale? Entonces, son varias características que, si se fijan, están expresadas en esta frase, que no es solamente decir una característica o solicitar un cable de fibra óptica. Por lo tanto, pues esto será suficiente para tener una descripción exacta de lo que yo requiero, qué realmente necesito para lograr definir algún cable o algún material que sea acorde a mi necesidad. ¿Va? Esto es tal cual lo que ahorita vamos a revisar de manera general, de manera muy fácil, características que yo puedo saber para definir y cerrar un poco más el material que yo requiero para mi instalación. Bueno, vamos a empezar por el principio. Los cables de fibra óptica, de manera general, pues están compuestos por dos componentes muy básicos, si lo quieres, digamos, dividir en dos secciones muy generales. Cada uno de los cuales pues, debe de ser seleccionado adecuadamente en función a la especificación recibida o del trabajo a desarrollar. ¿Cuáles son estas dos partes? Bueno, el núcleo óptico, que es el que está formado por el conjunto de las fibras ópticas. Y este conforma pues el sistema guía de toda la construcción del cable y es responsable de la transmisión de los datos. O sea, tal cual en el núcleo óptico, que es donde está todo el grupo de fibras, es el que se encarga o el que me va a dar la definición de la transmisión de datos. Sus características pues vendrán definidas por la naturaleza de la red a instalar. Definirá si se trata de un cable con fibras monomodo, multimodo o, si es necesario, mixto. Los elementos de protección, que sería la segunda parte de manera muy general, pues su misión consiste en proteger al núcleo óptico frente al entorno en el que estará situado el cable. Y consta de varios elementos, puede ser la cubierta, elementos de refuerzo, armaduras. Estos son superpuestos en capas concéntricas a partir del núcleo óptico y en función de la composición de cada elemento de protección, pues el cable será ya sea interior, exterior, para poderse instalar en conducto o en un ducto o para que sea instalado aéreo, etcétera. Entonces, debemos de verificar cuál va a ser la fibra que voy a necesitar, que sería mi núcleo óptico, y cuál va a ser los elementos de protección que va a requerir, que esto va a depender en dónde lo voy a instalar o cuál va a ser las características de instalación. Bueno, vamos desde un principio, como les dije, ¿qué requiero saber? Primeramente, para poder yo elegir un cable de fibra óptica, necesito saber, pues, qué tipo de fibra óptica voy a necesitar. Existen bastantes normativas o tipos de fibra óptica. Sin embargo, al igual, para hacerlo un poco más digerible, podemos separarlo en dos grandes secciones, monomodo y multimodo. Necesito saber cuál es el cable que voy a requerir, si va a tener fibras monomodo, si va a tener fibras multimodo. De ahí pueden existir algunas subclasificaciones o subdivisiones. ¿Por qué? Porque en las fibras ópticas monomodo, pues tengo varios tipos. Algunos ejemplos son OS1, OS2, G655, G652D, G657. Y en multimodo también tengo varias subclasificaciones. Va desde la normativa OM1, OM2, OM3, incluso hasta OM5, que es la normativa más reciente para una transmisión de datos de alta velocidad. ¿Ok? Aquí podría yo definir, bueno, ¿qué voy a necesitar? Un cable de fibra óptica con fibras ópticas monomodo. ¿Con cuál fibra óptica monomodo? Bueno, sería lo más estándar, G652D. O multimodo, o M3 o M4, que son más usables actualmente. ¿Qué es lo que me lo va a definir? Bueno, aquí tenemos una tabla que vamos a mencionar, pues ahí algún ejemplo. Sin embargo, bueno, esta información estará disponible para que ustedes puedan consultarla posteriormente y de esta manera, pues bueno, poder definir cuál va a ser el tipo de fibra que voy a requerir. Por ejemplo, si yo tengo una aplicación de red de área local o red de área metropolitana, redes de acceso, transmisiones con un tipo de tecnología que le llaman CWDM, y ciertas longitudes de onda a transmitir, pues yo necesitaría un cable fibra óptica con fibra óptica monomodo S52. Si de ahí yo voy a tener aplicaciones distintas, como por ejemplo puede ser el DWDM, pues aquí entonces el tipo de fibra óptica monomodo
cambiaría tal vez a una fibra G655, ¿sale? Entonces, yo puedo definir o voy a ir cerrando dependiendo de, ok, monomodo, pero qué transmisiones voy qué longitud de onda voy a transmitir, cuál va a ser mi aplicación y de ahí poder seleccionar, pues, qué tipo de fibra. Aquí las ven ustedes en pantalla, son bastantes, GS52 hasta GS57 y como les comento, pues esta información estará disponible. Igualmente con la parte de la fibra óptica multimodo. Ya les mencionaba, existe OM1, OM2, OM3, OM4 y hasta OM5. Pero ¿cuál de estas es la que yo requiero? Bueno, esta me la va a definir o va un poco más en función a la velocidad de transmisión de datos que yo voy a estar transmitiendo dentro de la fibra y la distancia de mi enlace. Yo lo veo aquí, si yo requiero transmitir 10 gigas a 550 metros, bueno, pues con la fibra OM3 va a ser posible realizarlo. Si yo necesito transmitir 10 gigas con OM2, pues ya veo que no es viable la instalación con este tipo de fibra a una transmisión tan alta. Por lo tanto, yo ya no necesitaría solicitar un cable de fibra óptica tanto con OM1 o M2, porque ya me va a definir mi velocidad de transmisión, pues cuál va a ser el tipo de fibra que voy a solicitar, ¿vale? Entonces, eh, como les comento, estará disponible la información, tengámoslo en cuenta, monomodo, multimodo, y de ahí, pues bueno, saber cuál es el tipo de fibra que voy a requerir dependiendo de las características. ¿Qué más debo de tomar en cuenta? Pues su construcción. Va a ser una construcción ajustada, va a ser una construcción holgada. ¿Qué es esto? Bueno, aquí vemos estas imágenes que igualmente describen los demás elementos que de manera general también constituyen una construcción de cable de fibra óptica. Y ustedes pueden revisar, bueno, tiene fibra óptica que son de arriba hacia abajo, que es FO, tiene los buffers, aquí es donde se define este tipo de construcción, es un buffer ajustado o es un buffer holgado o también le llaman tubo apretado o tubo holgado, ¿sale? También va a tener elementos de protección, también va a tener una cubierta interna si estamos hablando de un cable de doble chaqueta, puede llegar o no a tener una armadura y bueno, una cubierta externa si tiene pues dos chaquetas como lo mencionaba hace un momento. Si no, pues bueno, estamos hablando de una cubierta principal. ¿Va? ¿Qué es la principal diferencia entre estos dos imágenes que ustedes están viendo aquí? No sé si lo logren apreciar, pero en la parte de construcción ajustada, las unidades de fibra vienen de manera individual. Aquí se puede ver, el color verde solamente trae una fibra, el color rojo solamente trae una fibra, ¿sale? Y la construcción de tubo holgado o buffer holgado pues trae todo un grupo de fibras ópticas dentro, como su nombre lo dice, de un tubo holgado, ¿sale? Entonces, esta es la principal diferencia para yo definir qué voy a requerir, si un cable de construcción holgada o un cable de construcción ajustada. ¿Qué características me da cada uno? Bueno, un cable de construcción ajustada me va a dar una excelente protección mecánica, me va a dar una fácil conectorización. O sea, aquí yo puedo partir. ¿Qué tipo de conectores voy a utilizar? Voy a utilizar conectores de campo, conectores prepulidos, conectores por fusión, que son elementos que son para la terminación del cableado. Esto me puede ayudar a definir si voy a utilizar un conector de campo, pues es más fácil poder yo hacer este conectorizado con un cable de fibra óptica de construcción ajustada. Este va a ser totalmente estanco, es libre de gel, no contiene gel, y las unidades de fibra pues vienen a un grosor de 900 micras, ¿ok? Cada unidad de fibra viene con una protección de 900 micras y es una unidad individual de la fibra óptica. Bueno, en cada característica, por así nombrarlo, que comentemos, vamos a dar algunos ejemplos de los cables que tiene Optral en este tipo de características que estoy mencionando. Aquí verán el nombre de la familia del cable y bueno, una breve descripción. No se trata de que se los aprendan ahorita, pero
Igualmente que sepan, pues, que se tienen todas las construcciones disponibles en el catálogo de Optral. Así ustedes poco a poco, pues, podrán ir conociendo toda la gama de productos, como lo mencionamos en un inicio, con el que podemos nosotros apoyar y los pueden encontrar, pues, a través de Diensa. Estas construcciones que estamos hablando de la construcción ajustada, perdón, el primer ejemplo es un cable CDG, es un cable ligero interior. Simplemente es una construcción sencilla, una chaqueta, elementos de refuerzos y las unidades de fibra óptica. Tenemos otro cable de construcción ajustada, el CEDAT, cable de distribución armado dieléctrico, el cual, pues si se fijan, ya es una construcción mucho más robusta. Y contamos con un cable CEDIR AD, que es un cable breakout armado dieléctrico, el cual tiene unas características incluso distintas al CEDAT. No sé si logren apreciarlo, pero por ejemplo, cada unidad de fibra aquí tiene también elementos de protección, lo cual me va a dar que mayor resistencia a cada hilo de fibra óptica y lo pueda manipular, pues digamos, con mayor libertad. ¿Sale? Estos son algunos ejemplos. Hay más construcciones de tubo apretado, pero bueno, para que más o menos ustedes vayan familiarizando. Características de una construcción holgada, pues bueno, pueden venir varias fibras por tubo. Como tal, el tubo es un poco más ancho, el tubo holgado, y al estar holgadas las fibras, pues bueno, cabe todo un grupo de fibras. Pueden ser 6, 12 o 24, dependiendo de la densidad que yo requiera mi cable de fibra óptica. En este caso, la construcción holgada, las fibras ópticas vienen con un diámetro de 250 micras y la construcción es más delicada porque pues es un grosor mucho más pequeño al que estamos hablando de una construcción ajustada y normalmente pues se llegarían a requerir algunos otros elementos para el conectorizado. Este cable sí tiene gel, es un gel hidrófugo, el cual pues lo protege contra la humedad y puede haber alta densidad de fibras. Con este tipo de construcciones, por ejemplo en Optral tenemos hasta una construcción de 868 fibras, que es bastante, y bueno, el grosor tan pequeño pues no da esta facilidad de poder realizar cables con altas densidades de fibra, cosa que no se podría hacer con un cable ajustado. ¿Por qué? Porque pues engrosaría bastante el material. Igualmente aquí vemos algunos ejemplos. Estos son cables de construcción holgada de PDP, es un cable doble chaqueta con armadura dieléctrica. Un DSP, esto es un cable armado multitubo, y un KT es un cable multitubo dieléctrico que si bien entre el primero y el segundo son dieléctricos, bueno, vemos que uno es de doble chaqueta, el otro es chaqueta sencilla, e incluso también, no sé si lo logren ver, esos elementos de refuerzos que en el DP se ven de color blanco, en el KT se ve de color amarillo. ¿Por qué? Porque tiene Kevlar o aramida. Entonces son distintos materiales también los que se utilizan de elementos de refuerzo, que ya lo vamos a ver en algún momento. Continuemos. Bueno, hasta el momento ya vamos el tipo de fibra que voy a necesitar y cuál va a ser la construcción que voy a requerir. Pero, pues, ¿cómo voy a cubrir todo esto? Necesito saber las chaquetas que voy a utilizar. En este caso son las cubiertas. Existen bastantes cubiertas. Aquí, bueno, podemos ver alguna tabla. No nos vamos a ir a leerla, pues, punto por punto, porque es bastante información. Pero digamos que las más comunes son las de polietileno, que es esta primera columna de PE, lo que le llaman polietileno de alta densidad, polietileno de mediana densidad, polietileno de baja densidad, HDPE, MDPE o LDPE. Y el otro, cubierto un poco más común, son los LSZH, que es pues low smoke, zero halogen, baja emisión de humo, cero halógenos. También existen las cubiertas Riser o Plenum, que estos son de material PVC, que también son muy conocidos actualmente y muy comunes. Sin embargo, también existen otros materiales en donde yo puedo fabricar las chaquetas de los cables de fibra óptica. Otro material que puede haber es el poliuretano, la poliamida, el caucho nitrilo o NBR, EDFE o teflón, que son materiales no comunes, lo vuelvo a comentar, pero que sí tienen cierto desempeño, pues dependiendo del escenario donde yo voy a instalar mi cable. Escenario que también debemos de saber y que actualmente lo vamos, bueno, en las siguientes diapositivas vamos a revisar esta parte, ¿ok? ¿Qué es esto? Pues por ejemplo, si yo requiero un cable que tenga una resistencia a hidrocarburos, porque tal vez lo voy a instalar
en alguna refinería, pues bueno, creo que sería una mala idea poner un cable con cubierta de polietileno. ¿Por qué? Porque la resistencia a estos líquidos, pues es muy mala. ¿Qué va a pasar con el cable? Pues no va a tener su funcionalidad, no va a tener el desempeño requerido y pues va a terminar dando un desempeño no deseable. ¿Qué puede pasar aquí? Bueno, puedo yo tener un cable con cubierta LSZH o NBR o incluso poliamida, el cual me va a dar pues un desempeño regular a bueno si está expuesto a hidrocarburos. ¿Qué puede pasar aquí? No significa que esté expuesto directamente, tal vez lo voy a instalar en alguna refinería, como lo comenté, pero no cercano a los ductos donde va este material o este líquido, simplemente está dentro de las instalaciones, en algún momento podrá haberse expuesto y bueno, no significa que vaya a recibir un daño. Sin embargo, si como tal yo requiero que el cable esté pues altamente expuestos a estos líquidos y que no sufra algún daño, pues ahí la decisión ideal de la cubierta del cable de fibra óptica pues sería un cable con una cubierta de poliuretano o de teflón, que me va a dar un desempeño excelente contra los hidrocarburos. Esta es la idea de esta tabla. Igualmente está para ácidos, para aceites, hacia la intemperie. Por ejemplo, en la intemperie o en un escenario de planta externa, pues el más utilizado es el polietileno porque tiene una resistencia muy buena y con esto podemos nosotros definir si yo sé en dónde voy a instalar o a lo que va a estar expuesto mi cable de fibra óptica, pues con todo gusto la parte comercial y técnica de Dielsa o un servidor podemos llegar a definir cuál va a ser el cable que tú requieras para tu instalación. Aquí vemos otros ejemplos. Estos son cables igualmente que construye Optral, fabrica Optral. Tenemos un ejemplo inicialmente con un ADCSU FD, entre paréntesis PA, que significa poliamida. Esto es no más que un cable autosoportado con protección antirroedor, por eso es FD, fibra de vidrio. Sin embargo, pues esa protección antirroedor, la cual es buena, pues en un escenario extremo como lo fue en una selva y por eso se desarrolló este cable, no era pues suficiente porque había pues roedores bastantes, bueno, había bastantes roedores que dañaban el cable. ¿Qué se hizo en diseño? Bueno, se agregó o se adicionó una chaqueta de poliamida. La poliamida es un material mucho más pues duro, incluso llega a parecerse, pues en cierta manera, a algún acrílico y recubre el cable principal, no pierde sus propiedades autosoportadas y sin embargo le agrega una mayor protección. Tenemos el M-TAC, que es un cable táctico. Este, por ejemplo, está hecho de poliuretano y cables Feston, que también tienen una cubierta especial para poder ser flexible. ¿Ok? Entonces, bueno, ya tenemos tres cosas: la fibra óptica, la construcción y la cubierta que voy a requerir, ¿sale? De esta manera, pues incluso ya vamos cerrando un poco el material que yo voy a necesitar. Sin embargo, pues bueno, ¿dónde lo voy a instalar? ¿Cuál va a ser el escenario donde va a estar expuesto? Esa es otra parte que necesitaría confirmar para que yo tenga la certeza de que el material que estoy solicitando, pues va a tener el desempeño requerido. ¿Cuáles son estos escenarios? Pues a grandes rasgos y los más comunes hay tres: planta externa, planta interna y ambos, planta externa, interna y externa. ¿Cuál es el externo? Bueno, pues su nombre lo dice, son cables que van en el exterior. Estos pueden llegar a tener un diseño y una construcción más robusta, los cuales pues les permite soportar tracciones mecánicas más altas a la hora de su instalación, impiden la ruptura de la fibra, pues lo protegen de atenuaciones y bueno, todo esto pues complementando con la protección de sus cubiertas, dependiendo de cuál vaya a ser la que vaya a requerir. Son resistentes a rayos ultravioletas, son resistentes a roedores y entre otros, incluso a temperaturas extremas. Bueno, dentro de las construcciones que existen en Austral, tenemos cables que pueden llegar a soportar a temperaturas de hasta 750 grados con una operación de 180 minutos. Entonces es un tiempo bastante considerable donde puede estar expuesto a algún incidente el cable y no va a perder conectividad. Pues esto, si se fijan, pues es en algunos puntos muy críticos donde yo lo necesitaría, que me va a dar la certeza de que va a haber continuidad de la información.
Cables de planta interna, pues igual son exclusivos para solución interior. Normalmente son cables de construcción más sencilla, se caracterizan por ser más flexibles, pueden ser instalados en ductos, en bandejas, en escalerillas, en canaletas, todo lo que va en planta interna. En Otral, todos estos tipos de cables pues están con una cubierta LSZH, que lo veíamos en las diapositivas anteriores. De esta manera, bueno, vamos a cumplir la regulación para el cableado interior. ¿Qué existe también para planta interna? Pues el riser o el plenum, que como les comentaba es muy conocido, cableado vertical o cableado horizontal, pero con el SSH, pues bueno, sustituyo estas dos cubiertas y puedo hacer mi cableado interior sin ningún problema. Y bueno, tenemos planta interna y externa, o sea, escenario pues diverso, versátil. Estos cables pues pueden tener construcciones o muy sencillas o más robustas porque pueden ir también expuestos a agentes externos. Obviamente deben de tener protección contra rayos ultravioletas, algunos tienen protección contra roedores y bueno, dependiendo de su estructura o no, como les mencionaba, pues son cables mucho más robustos y resistentes. ¿Qué puede ser un ejemplo aquí? Por ejemplo, bueno, el ejemplo más común y que se hace a diario son los cables que utilizan los operadores, los que te dejan servicios de triple play, en donde pues con el mismo cable que están trayendo el servicio desde la calle, llegan a un edificio o llegan a alguna residencia y bueno, siguen ruteando en el interior del recinto para poder dejar el servicio sin ninguna transición a cable de planta interna, sino con el mismo. ¿Por qué? Porque siguen cumpliendo las normativas. Otra parte que puede estar aquí de ejemplo, pues sería algún cable de conexión entre campus o conexión entre naves industriales, donde yo empiece en algún punto interior, tenga que salir al exterior, pero vuelva a terminar en un punto interior sin necesidad de realizar alguna transición de cable de planta interna, ¿ok? Estas dos cosas, bueno, me la va a dar pues la cubierta y los elementos de protección que va a tener cada uno. ¿Ok? A grandes rasgos serían estos, externo, interno y ambos. Ya lo tengo definido, ok, creo que puedo ir avanzando. Sin embargo, también nosotros en Optral contamos con cables de construcción para escenarios extremos. Bueno, perdón, aquí tengo los ejemplos de lo que es planta externa, que sería la DSS, planta interna, que sería el CPDC, es un cable de Patchcore para data centers. Este es un cable bastante bueno para conectores MPO. Si se fijan, pues su cubierta es diferente. Este es azul. Este no podría ir en el exterior. No tiene también protección contra rayos ultravioleta. Y este último, que es interior-exterior, que es un TDT, el cual está cubierto, bueno, tiene dos cubiertas. Su construcción es monotubo, holgado, pero la cubierta es LSZH. Esto me le va a dar la propiedad de ser interno y externo. Y bueno, bien, como les mencionaba, tenemos un cuarto escenario, que en Optral podemos encontrar nosotros cables para este cuarto escenario, que son pues los entornos extremos. Estos son cables que pues debido a su particularidad en su uso y a la utilidad que se les da, pues se les expone a esfuerzos mucho más fuertes, más altos, suelen ser diseñados en conjunto con el cliente, esto es a lo que le llaman el tailor-made o diseño a la medida. De esta manera, pues yo garantizo un mejor resultado, un mejor desempeño del cable durante la vida útil del mismo. Y bueno, tanto en estos cables de entornos agresivos como en los demás que hemos visto y todos los que fabrica Optral, pues ofertamos una garantía de 15 años contra cualquier defecto de fábrica, ¿vale? Esto no se confunda, no es con el tiempo de vida del cable, el tiempo de vida de la red o del cable sigue siendo 20 a 25 años. Sin embargo, la garantía que nosotros ofertamos, pues todavía es más de la mitad de esta vida útil contra cualquier defecto de fábrica. Estos cables, como les mencionaba, pues presentan un alto desarrollo en ingeniería, tienen un diseño con el fin de soportar condiciones ambientales más extremas e intensos esfuerzos mecánicos. ¿Cuáles son estos escenarios? Pues cables que pueden instalados en minería, en oil and gas, como lo veíamos, o sea, que estén expuestos a hidrocarburos, cables militares, energías renovables, como lo puede ser parques fotovoltaicos, parques eólicos, cables industriales. Esto también me va a ayudar a definir cuál va a ser el cable que yo requiero. No va a ser lo mismo un cable de planta externa ADCS a un cable, sí, de planta externa que va a estar en una mina, porque, pues bueno, puede estar expuesto a golpes, a fricciones, a distintos esfuerzos, que no va a ser lo mismo que un cable ADCS.
Aquí tenemos unas construcciones, como ejemplo, que también tiene Optral en su catálogo. Ya si ven, son construcciones no tan comunes, no tan estándar como a lo que vemos, pues, de manera diaria. Tenemos un Simplex, que es un cable industrial flexible, tenemos un QFCI, que es un cable resistente al fuego, tiene ahí algunas micas, tiene algunos elementos de protección metálicos, pero, pues, en trenza, que también lo vamos a ver. Y tengo, por ejemplo, el cable Sedam, que es un cable de distribución metálico. Bueno, yo sé que es mucha información, se trata más o menos de decir la característica y por qué es importante saberla para que podamos, nosotros, saber cuál va a ser el cable que vamos a utilizar. Y continuamos con las armaduras. Hemos hablado de elementos de refuerzo, elementos de protección, en la parte de la estructura de construcción de un cable veíamos ahí algunos. Les mencionaba que unos eran de color blanco porque era fibra de vidrio, otros eran de color amarillo porque tenían aramida. Bueno, llegamos a ese punto a donde yo voy a definir si mi cable necesita una protección adicional, y estas son las armaduras. Las armaduras o la razón del blindaje de los cables de fibra óptica, pues obedece a darles protección a las distintas construcciones de los cables que fabrica Optral, ante los diferentes esfuerzos mecánicos extremos y daños por agentes externos que sufren en ocasiones estos cables. De esta manera, bueno, conlleva o es conveniente dotarlo de alguna armadura o protección. Pueden ser de dos tipos, igual, vamos de lo general y luego vamos yéndonos a lo particular, así como todo para poder ir definiendo. Pueden ser de dos tipos, dieléctricos o dieléctricas o metálicas. Las dieléctricas pues mantienen completamente aislados los puntos de unión del cable y vamos a nombrar aquí tres que son de los más usados y pueden haber más, ¿sale? O sea, en distintos fabricantes o incluso aquí mismo en Optral tenemos y contamos con construcciones de armaduras dieléctricas pues distintas a estas tres que mencionamos aquí. Una es la espiral de hilos de fibra de vidrio, trenza de hilos de fibra de vidrio o la aramida o el quebra en espiral o hilaturas, ¿sale? Estas son armaduras que me le va a dar, por ejemplo, protección contra roedores, todas las que tengan fibra de vidrio, o si estoy hablando de Kevlar o aramida, me le va a dar una protección contra la tensión, porque es un material muy resistente a la tensión, ¿vale? Bueno, metálicas, que serían los cables de fibra óptica, pues ya perderían la condición dieléctrica, es decir, pues no van a aislar los puntos, contienen materiales conductores y bueno, ya no se haría un cable dieléctrico, pero lo vas a brindar de alguna armadura mucho más robusta, en este caso metálica. También existen tres y hay más. Tubos de acero corrugado o cinta de acero corrugado, que según yo, pues es como la más común, la que se conoce. Trenza de acero. Esta es una armadura que le brinda, aparte de protección metálica o una buena protección, pues le brinda flexibilidad. ¿Por qué? Porque la misma trenza le da esta libertad de movimiento al cable. Corona de hilos de acero, esto como su nombre lo indica, pues es tal cual varios hilos de acero van rodeando a la construcción del cable de fibra óptica y pues queda totalmente cerrado dentro de una armadura de corona de hilos de acero. Pues esto es una protección muy alta. Incluso este tipo de construcciones con esta armadura pueden llegar a considerarse hasta semisubmarinos, o sea, te pueden aguantar hasta una profundidad de 50 metros. Existirán cables submarinos como tal, pero pues una construcción con una armadura así ya te le da una prestación a cierta resistencia. En este caso, como los cables que construye Optral, hasta 50 metros con este tipo de armadura. Aquí otros ejemplos de estas construcciones de armaduras metálicas. Vemos el CEDAS, vemos el DPSP, vemos el DRA. Por ejemplo, el del CEDAS y el DPSP, pues ambos cuentan con una armadura en cinta de corrugado, de acero corrugado. Ambos cuentan con doble chaqueta, ambos cuentan con elementos de refuerzo como fibra de vidrio. ¿Y cuál es la diferencia entre uno y otro? Pues que uno viene en construcción apretada y otro viene en construcción holgada. No sé si lo deben apreciar. Y por ejemplo, el último imagen que podemos ver es un cable DRA.
¿Sale? No se preocupen ahorita con aprenderse los nombres, no hay ningún problema, aquí se lo estamos nombrando, pero si ustedes llegan las características, con eso tengan por seguro que vamos a dar al cable que ustedes van a requerir. ¿Sale? Este cable DRA es un cable multitubo armado de eléctrico, el cual es muy parecido a la construcción de la corona de hilos de acero, como le mencionaba, pero en este caso, esta corona no la genera hilos de acero, sino la generan varillas de fibra de vidrio. No sé si todos ahorita tengan ahí a la vista o sepan lo que es el FRP o el miembro central de refuerzo del cable. Si lo conocen, pues hagan de cuenta que es este elemento, claro, con un diámetro mucho menor, y pues son varios elementos los que van cubriendo a este cable. Si no, pues estamos hablando de varillas de fibra de vidrio, el cual van a recubrir también en forma de corona al cable y le van a dar una protección bastante robusta y bueno, va a ser un cable dieléctrico. ¿Ah? Estas son las distintas armaduras, las distintas construcciones. Hay más. Igual yo los invito a que se den por ahí un tour virtual a nuestra página, puedan revisar las distintas configuraciones, las distintas construcciones. Es una página muy amigable, te la va a dar por tipo de producto, por escenario o por segmento de mercado, que también lo vamos a ver ahorita, a donde pueden instalar los cables y te sugiere pues qué construcciones pueden ser ideales para tu aparte de tener ahí un configurador rápido con ciertas características, pues también te define algún cable que puedas tú llegar a solicitar. Esto para que lo tengan a manera de consulta. Aquí también van a tener, como les comento, esta información disponible, pero no trata de que ahorita me digan, ah, me das un sedaz de 12 fibras, no, sino que más o menos tengan ustedes en cuenta qué características debo de saber para poder solicitar mi cable y, pues bueno, la cotización que me manden sea exactamente al material que yo requiero. Pero sí los invito a que ustedes pasen ahí a la página y puedan revisar, pues, las distintas configuraciones que pueden encontrar a través también de Dielsa. Bueno, les mencionaba segmentos de mercado. Estos cables, ¿dónde los voy a instalar? Sí, tengo un escenario, ya lo mencionábamos, pero, por ejemplo, tengo un escenario de cable de planta interna que puede abarcar el segmento de Datacom, Data Centers o FTTH. Todos estos tres pues se instalan en planta interna, pero no va a ser lo mismo un cable de FTTH que un cable para Data Center, ¿sale? Entonces, también sería bueno saber en dónde va a ser instalado, si lo tienen, si no, pues no hay ningún problema. Se trata obviamente de, entre más información tengamos, claro que va a ser mucho más cerrado y acorde el cable que vamos a tener como resultado, el cual pues va a satisfacer mi necesidad. Broadcast, que por ejemplo estos son cables que van dirigidos, no sé si por aquí haya algún asistente o conozcan dentro de sus clientes, van dirigidos a los que son productores de contenido, a los que están produciendo shows o espectáculos, en el momento que están pues en algún escenario, en algún estadio, presentándose algún performance, pues también hay pantallas gigantes. Hay pantallas gigantes que están transmitiendo lo que está sucediendo en el escenario. Sin embargo, por ejemplo, si vamos a ver el acto principal, por así decirlo, y hay alguien que no alcanza a ver pues el escenario y lo está viendo sobre las pantallas, pues casi no se trata de que después de 5 minutos él lo vea en las pantallas, sino que la transmisión sea en tiempo real. Y para que sea una transmisión en tiempo real, pues necesitamos una transmisión muy alta. ¿Y qué va a ser esta transmisión alta? Pues la fibra óptica nada más. Sin embargo, pues en este tipo de instalaciones como broadcast, pues hay cables específicos que pueden ir, que son compatibles con los conectores que llegan a utilizar este tipo de cámaras. Energías renovables, minería, lo mencionábamos, industria naval, oil and gas, seguridad, circuitos cerrados de televisión, todo este tipo de segmentos que yo debo de saber o que sería bueno saberlo, me va a ayudar cada vez más a definir los cables que yo voy a necesitar. Bueno, ya bueno, ya vamos a terminar. Veamos una de las partes importantes también en las características que yo debo de tener en cuenta para los tipos de instalación, para los cables de fibra óptica, perdón, pues va a ser los tipos de instalación. Podemos ver aquí tres, si el cable va a ir directamente enterrado, si va a ser autosoportado aéreo o si va a ser canalizado, ¿sale?
Igual, si yo tengo, por ejemplo, aquí en Sierra un escenario de planta externa, pero aunque sea planta externa, puede ser aéreo autosoportado, puede ser directamente enterrado o canalizado o soportado, ¿va? ¿Qué debo de saber? Pues si va a ir directamente enterrado, puedo llegar a tener en cuenta el aplastamiento que va a resistir. Obviamente, necesitamos un cable que sea muy resistente al aplastamiento, por lo tanto, me iría por saber a característica o especificación técnica cuál es esta resistencia, o si yo tengo el dato que ya también me brinden de cuánta resistencia al aplastamiento requiero, pues también con esta manera podemos pasar el dato al área técnica, al área comercial y definimos pues el cable que te vas bueno, que te vamos a cotizar y que realmente va a ser el que va a ser acorde a tu necesidad. Tipo de cubierta, en dado caso de que requieras que sea resistente a algún tipo de fricción o que tenga alguna protección. Y bueno, todos estos cables pues son antihumedad. Si va a ser aéreo o autosoportado, ¿qué debo de tomar en cuenta? El vano, el span, la distancia interpostal, se conoce de estas maneras. Esto no es más, ¿a qué distancia están mis dos puntos de tensión donde yo voy a colgar el cable? ¿Sale? Si yo sé que está a 100 metros, pues un cable que me aguante un span de 100 metros, 200, 300 o la distancia que se lleguen a requerir. Tenemos construcciones que pueden aguantar hasta 600 metros de distancia interpostal. Condiciones de instalación, se llaman el clima NES, no sé si todos estén familiarizados con este término, es una clasificación de climas que sí, si lo ponen ahí en Google, NES te va a dar, va desde Nest Heavy hasta Nest Light. En este caso, para México, pues la mayor parte del territorio está como clasificado como Nest Light. Existirá algunas excepciones donde sí haya pues clima un poco más adverso y necesitamos saber aquí qué es lo que nos da. Pues, el clima Nest Light nos da una velocidad de viento de 40 kilómetros con cierta lluvia, con cierto hielo. Esto es lo que nos dice esta clasificación, ¿va? Si yo puedo llegar a saber qué tipo de clima, si no lo tienen como tal de, ay, aquí es Nest Light, pues simplemente con el clima donde va a estar expuesto. No es lo mismo poner un cable aéreo autosoportado en Veracruz, donde llegan pues vientos muy fuertes, los nortes que le llaman, a en Chihuahua, que tal vez no haya vientos muy fuertes, pero sí neva o sí hay hielo y sí tiene concentración de hielo el cable, contrario a Veracruz, ¿sale? No es lo mismo, por eso si sabemos el clima donde va a estar instalado, también sería bueno tenerlo en cuenta. Máximo voltaje inducido, esto le llaman anti-tracking. No sé también si todos tengan ahorita como tal el concepto aquí a la mente, pero bueno, esta es la protección que tiene el cable para soportar los campos electromagnéticos. Por default, los cables de Optral están protegidos contra 12 kilovoltios. Estos serían como los cables estándar o los que se están instalando en área metropolitana, los que vemos afuera en los postes, tienen una protección de 12 kilovoltios. ¿Por qué? Porque están instalados entre baja y media tensión, incluso pues con una cierta normativa de distancia entre donde van los cables de transmisión de energía. ¿Por qué? Porque si no empezaría a dañar la cubierta el campo electromagnético. No confundamos también con que la electromagneticidad va a hacer ruido con la comunicación. No, una de las ventajas que sabíamos de la fibra óptica es que es inmune a este tipo de interferencia, pero el material con el que está hecho sí puede llegar a dañarse. Si yo tengo un cable normal, estándar de 12 kilovoltios y lo instalo cerca de líneas de alta tensión, el material se va a ir carcomiendo, se va a ir degradando hasta que sufra un daño. Por ejemplo, aquí en Otral tenemos construcciones de resistencia de anti-tracking hasta 65 kilovoltios. Entonces, si ustedes lo llegan a saber o dónde va a estar instalado, es muy buena opción para que se diga y se ponga dentro de las características y el cable que nosotros ofrezcamos pues sea el correcto. Y por último, el MAT, que sería la máxima tensión resistida. Por ejemplo, aquí por ejemplo, puede ser 3000 newtons, 4000 newtons, 5000 newtons. Normalmente no nos vamos con la máxima tensión, sino que definimos con el viento, con la distancia interpostal y con
Con estos dos datos puedo yo saber pues la resistencia a la tensión necesaria que va a requerir mi cable. Sin embargo, que en algún punto sí vaya a estar expuesto a mayor tensión, pues bueno, necesitaríamos algún cable que tenga mayor resistencia, aunque se va a instalar en puntos muy cercanos, o sea, que yo requiera tal vez un cable de espantos que tienen mayor resistencia a la tensión, pero lo voy a terminar instalando realmente con una distancia interpostal de 100 metros. ¿Por qué? Porque va a haber hielo, porque hay mucho viento, porque pues a cada rato pueden tenerle ahí un golpe y puede estar expuesto a una tensión mucho más fuerte, por lo tanto ahí iría un cable con mayor resistencia. Canalizado, pues bueno, ya será interior, exterior, dependiendo de, o ambos. El tipo de soporte, bueno, por ejemplo, si yo tengo alguna escalerilla que, pues, no sé si esté aterrizada o no, pues bueno, por parte de precaución pudiera ser yo tender algún cable de dieléctrico, algún cable interior dieléctrico, o en su defecto, pues también pudiera poner algún cable con protección metálica, bueno, pero tener la certeza que vamos a tener que realizar algunos pasos más como el aterrizamiento para poder garantizar pues la seguridad de la instalación, ¿sale? Si va a ser un cable resistente a la fricción o a la tracción, si va a ser un cable de cubierta de media o alta densidad, pues eso también ya lo veremos, como lo mencionábamos en las cubiertas que teníamos hace unas diapositivas. Son puntos a tomar en cuenta para que nosotros podamos definir, pues, qué cable vamos a requerir. ¿De acuerdo? Aquí tenemos ejemplos, ADCS, esto es un doble chaqueta, eh, este es, por ejemplo, es aéreo, PAP. Este es un cable con una armadura metálica, ya lo veíamos, que estaba el acero corrugado, pero por ejemplo aquí es una armadura metálica de aluminio, entonces también contamos con este tipo de armaduras. Un cable CDI, que es un cable de distribución interior, es un cable de construcción muy sencilla, de las más sencillas que existen para instalación en interior, y que solamente cuenta con alguna chaqueta, elemento de protección como lo es el Kevlar para darle pues resistencia a la tensión y se puede hacer el jalón, ¿sale? Y bueno, estas son algunas características que mencionamos. Si se fijan, pues bueno, tenemos el concepto y de ahí podemos desmenuzarlo un poco más para poder ir cerrando pues los cables que nosotros vamos a requerir. Es bastante importante que sí se tengan en cuenta. ¿Por qué? Porque, bueno, ya dicho lo anterior, de esta manera, bueno, localizar el cable de fibra óptica para una aplicación concreta, pues no sería suficiente solamente decir, quiero un cable interior-exterior, o quiero un cable antirroedor, o quiero un cable anti-humedad, sino que pudiera yo llegar a completar esa descripción, por así decirlo, que me ayude a que el cable que yo vaya a necesitar, pues sea el acorde al que requiere mi instalación. Tengo que identificar los diferentes componentes de su estructura para poder yo saber cuál va a ser la construcción que va a requerir, el núcleo, la cubierta, la armadura, y, como les mencionaba, estar seguros de lo que estamos solicitando, sea lo que voy a requerir en mi instalación. Si yo tengo una falta de uniformidad en la especificación que necesite o en los elementos comparados, pues bueno, pueden llegar a causar confusión. ¿Qué es esto? Quiero un cable de 12 hilos monomodo y se te va a cotizar, pero bueno, tal vez un fabricante te cotizó un cable dieléctrico de una chaqueta de construcción sencilla en $1 y alguien te cotizó un ADCS doble chaqueta SPAN 600 de 12 hilos, obviamente el costo no va a ser lo mismo, $1 contra $2.50 tal vez, y tú vas a decir, oye, pues, ¿qué está sucediendo? O uno está muy caro, o uno está muy barato, o qué pasó, y no, los dos te están cumpliendo la especificación que tú mandas, 12 hilos monomodo, sin embargo, no son las mismas necesidades las que los cubre cada de estos cables que estamos comentando, ¿sale? Entonces, tomar en cuenta mucho esto para poder tener un buen cable. No sé si al momento les haya quedado alguna duda. Podemos en estos minutos que nos quedan. Pero bueno, si no, pues les agradezco mucho atención. Espero que les haya servido la información. Y bueno, tanto Dielsa como el fabricante Optral, pues estamos a sus órdenes. Si hay alguna duda, pueden comentarla en el chat y la respondemos. Sí, muchas gracias, Antonio. Tenemos dos preguntas en el chat. La primera es de Fernando Pizar, que dice, ¿qué significa SX y LX?
Es la transmisión. Estamos hablando de la tabla de transmisión, ¿verdad? SX, el X. Igual ya están activos los micrófonos por si quieren comentar algo. Sí, dice que es la transmisión. Sí, son los métodos de transmisión. Por ejemplo, si son a base 1000, bueno, si son base 1000, base 10 o base 100, los sistemas de transmisión puede ser SX o LX. Pero esto va más al equipo activo, no es una característica del cable de fibra óptica. Si yo tengo un convertidor de medios o un switch o un equipo receptor o transmisor, esta característica va enfocada al sistema de transmisión del equipo activo. Para el cable de fibra óptica no hay ningún problema con que tú sepas la velocidad de transmisión y la longitud de onda. Eso sería bueno. Ok, tenemos otra pregunta de José que nos dice, ¿el cable drop de FTTX lo puedo utilizar para una solución Ethernet con Transceiver BD que trabajan en ventanas de 1310 nmtx, 1550 nmrx y 1550 nmtx y 1310 nmrx? Pues mira, como tal, por las longitudes de onda que está mencionando, pues el cable de fibra óptica Drop es capaz de soportar esta transmisión de longitudes de onda y velocidades. Que sea lo más adecuado, pues dependiendo igual, como le comento, del escenario de transmisión, pues es lo que va a nombrarlo. Normalmente el cable FTTX, pues sí es de una sola fibra, no sé si sea solamente un enlace individual. Viene con un tipo de fibra que le llaman GC57, que pues es distinta a la GC52D, el cual, si estamos hablando en volumen, pues sí va a encarecer la instalación. A contrario que si tú tienes algún grupo de fibras GC52D, pues es más que suficiente. Pero por longitud de onda y transmisión, sí se pudiera utilizar este cable, pero no sé si sea lo viable por el escenario donde lo vaya a instalar. Aquí también Edgar mencionaba los factores que se deben tomar en cuenta para vender un cable correctamente son tipo de fibra óptica, la construcción, la cubierta, en dado caso que se requiera, bueno, la construcción, la cubierta, si es que va a ir a algún escenario pues más agresivo, si no, pues normalmente se utiliza polietileno y LSZH. La armadura, si requieres una protección adicional. La mayoría de los cables de Optral cuentan con armaduras de fibra de vidrio, o sea, tienen una protección ligera contra roedores, pero ya si quieres que esta protección aumente, pues bueno, se le agrega una segunda armadura de fibra de vidrio trenzada o ya sea la de varillas de fibra de vidrio o ya nos vamos a la metálica. Y pues tipo de instalación, sí serían como los factores a tomar en cuenta para definir el cable Edgar. La velocidad de transmisión, pues esa sería para que tú definas el tipo de fibra. Si ya sabes que vas a utilizar fibra óptica monomodo GC52D, pues ya no es necesario que se pase la velocidad de transmisión. Sería un complemento. Pero sí, esos serían los elementos iniciales y en conjunto más importantes. No sé si haya quedado alguna duda. ¿Ok? Bueno, parece que ya no hay dudas. Igualmente tendrán los contactos de aquí de Dielsa. Si llegan a tener alguna solicitud, alguna confusión o alguna característica que lleguen o requieran aclarar, pues con todo gusto pueden hacerla llegar y ya sea que la parte técnica comercial de Dielsa tenga la respuesta o en su defecto, pues se haga la consulta al fabricante. Estamos totalmente abiertos a apoyarlos y a concretar sus proyectos en conjunto con nuestro aliado Dielsa. Y bueno, si no hay más, les agradezco su tiempo, espero les haya sido de utilidad esta información y estamos en contacto. Muchas gracias, Antonio. Igual esta presentación se los vamos a estar compartiendo por correo electrónico junto con la grabación del video por si quieren volver a verlo. Muchas gracias por su asistencia y pues ya podemos desconectarnos aquí. Gracias a todos, buen día.